En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Este tema, Adán y Eva y el origen del ser humano. Creo que todos tenemos una idea. Algunos sé, sumamente cercana, otros creo, sumamente lejana, pero vamos a tratar de establecer aquí los puntos más importantes para poder comprender esta pequeña como confrontación en el sentido etimológico de la palabra, poner frente a frente, ¿verdad? Uno de otro de estos capítulos, por así decirlos, porque dice aquí una lectura teológica del Génesis frente a la ciencia moderna. Yo creo que en ese subtema, o perdón, subtítulo, ya está de lo que vamos a hablar, pero aún así, pues vamos adelante porque es importantísimo el tema. Repito, ya tenemos algunas ideas, algunos buenos y sanos prejuicios y seguramente también tenemos por ahí algunos prejuicios no tan buenos, pero vamos a empezar porque yo estoy ansioso por compartirles lo que hemos podido preparar para ustedes el día de hoy. Así que vamos a iniciar directamente con una pequeña introducción sobre la aparente contradicción que hay entre la creación, lo que dice la Biblia, y lo que dice la ciencia. Mira, vamos, si tomáramos el Génesis de manera estrictamente literal, siguiendo una cronología bíblica tradicional, como una muy famosa de hace algunos siglos de un creyente protestante apellidado Usher, la creación del mundo habría ocurrido hacia el año 4004 antes de Cristo. Esto implicaría que el ser humano tendría aproximadamente 6000 años de existencia. Hasta ahí pues no tenemos como que todavía ningún inconveniente. El punto viene cuando la ciencia nos dice lo siguiente. La ciencia dice que el universo tiene 13.800 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. El género Homo, el género así en general, apareció hace unos 2 millones de años y la especie Homo sapiens a la cual pertenecemos nosotros existe desde hace aproximadamente 300.000 años. 300.000 años. El puro ser humano. Pero más allá de decir que, por ejemplo, el hombre, ¿no? Aquí habla de la acción del mundo. Y mira, la creación del mundo dice que habría ocurrido de hoy para atrás, hace unos 6.000 años. Imagínense, 6.000, apenitas, ¿no? Cuando hablamos de 13.800 millones de años. Ya un poquito comentábamos la clase anterior, ¿verdad? La diferencia es abismal. Si la Biblia pretendiera ser un tratado científico literal, estaría realmente en contradicción con la evidencia empírica acumulada durante más de 2 siglos de investigación. Pero la cuestión se pone más profunda todavía, se pone más interesante, porque si nosotros pensamos que existe de pura casualidad una contradicción entre ciencia y Biblia, pues adivinen qué, que como dijimos la ocasión anterior, tenemos no uno, sino dos relatos de la creación, y entre estos dos, ni siquiera ellos coinciden si es que los leemos literalmente. Así es. Así que tenemos ahí una doble contradicción para alguien que lee de manera literal. Veamos entonces la dialéctica interna del Génesis, dos relatos distintos. Dialéctica significa, por así decirlo, como un diálogo, ¿no? O sea, vas tú, voy yo y ahí estamos, ¿no? Bueno, por así decirlo, es una manera muy sencilla de comentarlo. Tenemos diferencias estructurales. Por ejemplo, el primer relato, que por cierto encontramos en Génesis 1:1 hasta el Génesis 2:4a, el segundo lo encontramos en Génesis 2:4b hasta el 3:24. Miren, ahí recordemos que el 3:24 ya incluye también
la cuestión de el primer pecado. Lo ponemos y ahorita les voy a explicar por qué, pero en realidad la creación termina en el capítulo 2, la creación del hombre y la mujer. Pero bueno, pensemos ahorita de momento así, separémoslos así. En el primero, como decíamos la otra ocasión, Dios es llamado simplemente Elohim. Si tú lees el texto del Génesis 1:1 al 2:4a, veremos que dice solamente Dios, 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 Elohim como tal en hebreo, pero si lees el segundo relato dice Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim. Aquí tenemos también algunas diferencias. En el primero la creación ocurre en 7 días, pero acá en el segundo no hay 7 días, todo ocurre en una narración continua, o sea, un solo día. Hay un orden progresivo en el primero, la luz, el firmamento, la tierra, los astros, los animales, el hombre, y sin embargo, en el segundo, el hombre es creado primero, mientras que en el primer relato, el hombre es lo último que se crea, y así se suele decir, es la corona de la creación. Aquí pareciera que es la puerta de la creación, porque en el primero el hombre es creado al final, en el sexto día, porque el séptimo Dios descansó. Y por cierto, hombre y mujer son creados juntos, al mismo tiempo. Sin embargo, en el segundo relato, primero el hombre es creado, luego los animales y finalmente la mujer. Entonces, no nos encontramos ante textos iguales, ¿no? Sino que tenemos aquí algunas cuestiones. El primer relato, por último, tiene un estilo solemne, es repetitivo, porque decíamos en su momento que es como un himno, como un canto, y en los cantos se van repitiendo los estribillos, y aquí se repetía, y primer día vio Dios, y demás. Entonces, bueno, dijo Dios, pasó, y Dios vio que era bueno, y termina el día y al siguiente día lo mismo y al siguiente día lo mismo. Es repetitivo y por tanto esto crea la atmósfera de que es litúrgico. Mientras el segundo relato es más bien de un estilo narrativo, es más antropomórfico. Hagamos de cuenta entonces que, sobre todo si lo viéramos en hebreo y escrito de una manera un poquito más acomodada, veríamos cómo en el primer relato todo va así como eh, verso, 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 y luego otra vez verso, 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 y luego otra vez verso, 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 y que se relacionaran todos los versos, ¿no? Y aquí no, aquí está narrando de manera continuada, en el segundo relato. Entonces nos damos cuenta de que hay diferencias estructurales. Si ambos relatos fueran descripciones históricas detalladas, perdón, del mismo acontecimiento, tendríamos que explicar entonces por qué en el primero, los animales son creados antes que el hombre. En el segundo, pasan a ser creados después. En el primero, hombre y mujer aparecen simultáneamente. En el segundo, la mujer es posterior. Incluso tenemos que decir por qué no se le llama a Dios solamente Dios y en el segundo Yahvé Dios. Todas las diferencias que acabamos de comentar tendríamos que explicarlas. Decir que se trata de un solo relato es conflictuarnos demasiado y no lo hacemos por practicidad o por facilidad salir con una solución simplona, sino que esto pues nos está llevando a aceptar otras realidades. La explicación exegética moderna es clara. Se trata de tradiciones distintas con finalidades teológicas distintas. En estos días hemos retomado por ahí algún video que teníamos desde el año pasado y que no habíamos subido en el canal. Estábamos tomando acerca de la Sagrada Escritura y ahí comentábamos en algunos reels y demás y otros textos también perdón, otros videos más antiguos, hablábamos un poquito acerca de la cuestión de las teologías de los escritos. Es decir, cuando un agiógrafo, un escritor sagrado de algún texto bíblico escribe algo muy parecido a otro, no necesariamente se refiere a lo mismo. Entonces, tradiciones distintas tienen también finalidades teológicas distintas. Lo comento porque de hecho, para poder retomar estas ideas, no para repetirlas, sino para poder enriquecer mucho más, pues por ahí tenemos un video que recomiendo que lo vuelvan a ver en el canal, que es de lo que en su momento llamamos miscelánea bíblica y que me emocionó hacerlo y que me emociona ahora proponer otro para el siguiente mes de la famosa miscelánea bíblica. Ya en su momento diremos bien todo esto, pero es como que varios textitos o como preguntas-respuestas de varias cuestiones de la Biblia, ¿no? Y allí justamente se hablaba de la Biblia y la inspiración, la teología y todo esto
las escrituras. Eso lo hemos dicho ya en otro momento y aquí lo retomamos. No porque, por ejemplo, las bienaventuranzas aparezcan en Mateo y Lucas, el Padre Nuestro aparezca en Mateo y Lucas, y otros textos así, ahorita son los que digo de momento, no porque aparezcan, intentan decir lo mismo. Entonces, aquí también tenemos una situación perfectamente igual, en la cual tenemos dos relatos de la creación distintos entre sí. Y es que el día de hoy, pues tenemos que hablar de Adán y Eva y la creación del hombre y la mujer, por supuesto, y esto van a ver que se pone cada vez más interesante porque hasta el momento creo que no hay ningún inconveniente con lo que hemos dicho, ya lo hemos comentado, pero van a ver. Bueno, géneros literarios y contexto cultural, siempre es importantísimo. La exégesis contemporánea, hablamos directamente de José Luis Sicre y de Alonso Shekel, sostiene que Génesis 1 pertenece a la tradición sacerdotal. Se le abrevia con la letra P a la tradición sacerdotal del siglo VI a.C., mientras que Génesis 2 y 3 pertenece a la tradición yavista, se abrevia con la letra J, y que es del siglo X a.C., por lo cual, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, el, el primer texto es más reciente, está apenas a 2500, casi 2600 años de nosotros, mientras que el texto que aparece en segundo lugar es más lejano, está casi a 3000 años de nosotros, imagínense, ¿no? Entonces, pues, están, no están en orden cronológico, está primero el más nuevo y segundo el más viejo. Vaya, Shekel subraya que Génesis 1 tiene una estructura casi poética y simétrica por el 3 más 3 más 1. Recordemos, pues, que justamente el séptimo día descansa y después divide en las obras de la creación, la separación y la población, lo cual revela intención catequética y litúrgica, o sea que no está puesto así nada más, porque sí tiene su intención. José Luis Sicre explica que estos textos no buscan describir, por favor, por vía de Dios, procesos físicos, sino transmitir una verdad religiosa. ¿Y cuál es esta verdad? Dios es el único creador y el mundo no es divino. Eso es importante, van a ver por qué. Ariel Álvarez Vélez, por su parte, insiste en que leer el Génesis como biología es un error hermenéutico de interpretación, justamente, ¿no? Porque es confundir el lenguaje simbólico con lenguaje científico. O sea, querer leer el Génesis en primer lugar, literalmente ya es de suyo un error. Y luego el querer leer los dos relatos del Génesis al mismo tiempo, como concatenados uno tras otro, también forma parte de este mismo error. Así que hay que seguir adelante para ver qué podemos entender nosotros. Tenemos que preguntarnos entonces, en primer lugar, yo creo porque es nuestro contexto histórico, nuestro contexto de vida, ¿qué afirma la ciencia sobre el origen humano? Y ya que entendamos esto, vamos a regresar a la explicación del Génesis 2. Van a ver por qué, van a ver por qué. Bien, la biología evolutiva sostiene que el ser humano es resultado de un proceso gradual de selección natural. Sabemos que esto nos ha llegado por el pensamiento de Darwin, aunque no fue él el primero propiamente, hubo al menos otro, que era Lamarck, que también lo mencionó antes, pero pues es de quien tenemos así como que el dato, tal cual, ¿no? Y esta cuestión justamente de la selección natural tiene que ver con la famosa adaptación, ¿no? Recordemos que se ha dicho que en algunas situaciones ciertos animales sucumben ante esas circunstancias, mientras que otros no. Por ejemplo, ante algunas situaciones, ciertos animales se reproducen, y hablo de animales nada más, pero se aplica para muchas otras cosas, se reproducen de una manera más fértil que otros, ¿no? En algunas ocasiones llegan a ser hasta como tipo plaga, ¿no? Por supuesto. Y hablemos de animales, y hablemos decía yo ahorita, de plantas y de otros organismos que justamente proliferan en ciertas circunstancias y otros se van acabando. Entonces, en esa selección natural, pues justamente la adaptación juega un papel muy importante y la naturaleza de cada animal también y de cada especie viva también, pues también juega su propio papel, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros afirmar que hay ciertas evidencias como estas? Bueno, por ejemplo, fósiles de homínidos
que muestran transición anatómica, genética molecular que demuestra parentesco con primates, estudios de ADN mitocondrial que sitúan el origen del Homo sapiens en África. Y, por otra parte, la ciencia explica el cómo se da justamente este desarrollo biológico, ¿sí? Es lo que tenemos de la ciencia. Pero lo que no explica la ciencia es, por ejemplo, la aparición de la conciencia reflexiva, el que yo sepa que yo soy yo, ¿no? La dimensión moral, el pensar cómo me tengo que dirigir en un sentido muy amplio, ¿no? No explica tampoco la experiencia religiosa. El día de hoy se suele afirmar que el ser humano em, es un ser religioso por naturaleza, ¿sí? Y nuestra iglesia que él es religioso por naturaleza y por vocación. La noción de infinito, por ejemplo, también es otro punto importantísimo. Y aquí, en este punto, entonces, donde la ciencia no puede llegar, hay alguien que sí puede llegar y es la teología. Es importante esto. Tenemos que ver unas cuestiones bien sencillas, casi cualquier cosita, diría yo, de momento, pero no es realmente cualquier cosita. Lo que pasa es que para el conocimiento de la verdad hay varios caminos. Y entonces la ciencia tiene un camino muy bonito, sobre todo la ciencia experimental, que es mediante un método riguroso y científico. Está bien, solo que ese método tiene necesidad de trabajar con ciertas herramientas y con ciertos objetos. Y los objetos con los cuales trabaja, pues no son los objetos con los cuales trabaja, por ejemplo, la teología. ¿Qué significa esto? Significa que la ciencia puede hablar, por ejemplo, lo voy a decir de una vez así muy sencillo, habla de las cosas materiales, pero la ciencia no puede hablar de las cosas inmateriales, no es su objeto de estudio, no tiene herramientas para poder hablar de ellas. En cambio, la teología que se basa también y que se ayuda muchísimo de la filosofía, sí puede hablar de todo esto. Así que hay que tener mucho cuidado porque si no, podemos caer en un cierto error. Pero bueno, fíjense nada más, am, ante esta situación, ante lo que afirma la ciencia sobre el ser humano, escuchen lo que debe decir. La iglesia no rechaza la evolución. Escuchen eso, porque a veces ahí andan diciendo que la iglesia no acepta la evolución. No, a ver. Seguramente habrán escuchado a algún sacerdote o alguna religiosa, algún laico predicador, a alguien que dijo, no, es que no podemos creer en la evolución, eso va en contra del cristianismo, va en contra de nuestra fe, eso no es cierto. La iglesia no rechaza la evolución. Por ejemplo, Pío XII, en la Humani Generis de 1950, admitía que puede investigarse la evolución del cuerpo humano y escuchen, siempre que se afirme que el alma es creada directamente por Dios. Ahí hacemos ya una distinción muy interesante. Cuando se habla de evolución, pues se habla de una evolución material, ¿ok? Y esa materialidad se puede constatar todo el tiempo, ¿no? Y no me refiero a la evolución de millones de años, sino a la evolución humana de cuando nacemos o cuando somos concebidos hasta que somos grandes, en nuestro cuerpo, nuestra materialidad se ha modificado totalmente, es una evolución que tenemos, pero siempre sabemos que nosotros somos nosotros, que yo soy yo, ¿no? Entonces yo no cambio, materialmente cambio muchísimo, pero mi conciencia de mí es la misma. Por eso hay gente que dice luego, ay, pero es que yo me siento joven, pues sí, porque tú te sientes tú, en tu interior, en tu conciencia, no envejeces, por así decirlo, ¿no? Envejeces en el sentido material. Y ahí sí, dices, ay, yo me voy a aventar para acá, soy un portero, yo de joven jugué como portero y me aviento, uy, no, ya no puedo más, y 15 días con un dolor terrible que cuando eras joven ya no, pero es que tu conciencia no está envejecida, lo que envejeció fue tu cuerpecito, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas vemos que evolucionamos, por supuesto, la materialidad pues evoluciona, pero nuestra alma no evoluciona. Ahí viene una cosa muy interesante.
Juan Pablo II, en 1996, declaró que la evolución, y esta es buenísima, era más que una hipótesis, porque no es tan correcta la palabra hipótesis más que en el ámbito de divulgación o en el ámbito ordinario, porque sabemos que es teoría de la evolución y una teoría está suficientemente comprobada, ¿sí? La hipótesis es el primer paso o de los primeros pasos, vaya, del método científico y no es algo que esté súper comprobado. Una teoría sí. Creo que lo más correcto es decir que la evolución es más que una teoría. O sea, cuando se dice que es más que una hipótesis es que no se le ocurrió a alguien nada más porque sí. Y, eh, por ejemplo, ¿no? Y otro dato que podríamos tomar es el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que no puede haber verdadera contradicción entre fe y razón. No puede haber verdadera contradicción, ¿ok? Así que si la fe dice una cosa y la ciencia dice algo y pareciera que hay contradicción, no la hay, no la hay. Por cierto, nada más por poner ahí una idea, ¿por qué decimos y afirmamos que la iglesia o que el creyente no está en favor de la evolución? Por un error, por una confusión. Recuerden que confundir es juntar cosas que no van. Confundir, ¿no? Se hagan de cuenta que yo tengo aquí eh, una caja de manzanas y una caja de jitomates y estoy pasando para acá y de repente una vez me confundo y meto en el mismo traste de manzanas, meto los jitomates, ¿no? Y de repente me di cuenta, es que se parecían, pero pues no, no son, ¿no? Pero una confusión allí. Pues que resulta que cuando se propuso, cuando se conoció, se dio a conocer la teoría de la evolución, eh, hubo gente que estuvo en contra de esa teoría. Sí, en primer lugar, los científicos de su época. Así es. Por mucho que nos cueste creerlo, los mismos científicos de la época de Darwin dijeron que no, porque apenas las ciencias iban surgiendo como tales, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, entonces apenas vamos avanzando. Después, sí hubo un rechazo de parte de la fe, pero no de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Anglicana y por allí del protestantismo. Pero la Iglesia Católica oficialmente nunca condenó la evolución. Se confunde porque dicen, bueno, pues son creyentes, son cristianos, sí, pero no es la Iglesia Católica la que dijo que no a la evolución. Y curiosamente nos repitieron tanto que la Iglesia estaba en contra de la evolución, que pensamos que nuestra Iglesia estaba en contra, y como somos parte de la Iglesia, pensamos que teníamos que estar nosotros en contra de la evolución, y eso nunca fue así. Ya ahorita vimos a un par de, bueno, a dos papas, ¿no? Y al catecismo, y no hay contradicción entre estos, solo que son caminos distintos para hablar de verdades a veces distintas, ¿eh? No necesariamente la misma verdad. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestra época contemporánea, qué se propone desde la teología al respecto de la creación o la evolución, si es que fuera un dilema, porque podría ser que no se trate de un dilema, o esto o lo otro, o la creación o la evolución. Y entonces se le llegó a llamar a los que creían en la creación así literal, creacionistas, ¿no? Bueno, Ratzinger sí lo conocen, ¿verdad? Por supuesto. Él sostiene, lo decimos en presente, aunque pues ya ha gozado de esta vida y ahora pedimos para que esté en la presencia plena de Dios. Bueno, Ratzinger sostiene que creación no es una afirmación, escuchen estas palabritas, temporal, sino ontológica. Uy, aquí me va a costar más decirles que es ontológico, pero les voy a decir unas palabritas para que lo tengamos presente y lo vamos a entender más adelante, ¿ok? No es una afirmación que Dios haya creado, dice Ratzinger, no es una afirmación temporal, así como en el principio nada más, sino que es una afirmación ontológica, tiene que ver con las cosas del ser, ¿sí? La existencia de los seres. Entonces, ahorita vamos a entenderlo mucho mejor. Dios crea, pero no es una afirmación cronológica, sino es una afirmación ontológica. Van a ver, ahorita van a ver, ahorita se va a entender mucho mejor. No significa que el mundo comenzó hace cierto número de años, sino que depende radicalmente de Dios. No intenta el Génesis entonces decir, hace 4.004 años antes de Cristo empezó todo. No, 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 porque no le interesa eso. Está diciendo que
empezó, empezó a existir, empezó a ser, de ahí viene la ontología, pero bueno, para él, Génesis, y este es buenísimo, ¿eh? Para Ratzinger, Génesis es una desmitologización del cosmos, es buenísimo, ¿eh? Escuchen, mientras muchas veces afirmamos, y yo lo he afirmado, que el Génesis está en un lenguaje mítico, pero también he afirmado que no es mito. Siempre he dicho, es lenguaje mítico, pero no es un mito, no es una invención. Alguien de ustedes me habrá escuchado y lo recordará, si no, por ahí podemos encontrar los videos. Está escrito en lenguaje mítico, pero no son mitos. Bueno, pues justamente, a pesar de que está escrito en lenguaje mítico, es una desmitologización. Es buenísimo esta afirmación, es buenísima. Porque, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Antiguamente se creía que el sol, la luna, las estrellas eran dioses. Se creía que los dioses también eran otro tipo de dioses que vivían en un Olimpo, quizá en un panteón griego y demás. Se creían tales cosas y demás. Y cuando el Génesis empieza a hablar de todo esto, con todo ese lenguaje mítico nos deja ciertas verdades. La naturaleza es naturaleza. Dice, elimina la idea de que la naturaleza es divina. La naturaleza no es Dios. La intención entonces no es explicar procesos físicos, sino proclamar que todo tiene su origen en la palabra creadora. A eso se refiere también la primera afirmación. Dice, no es proceso físico, no es algo temporal, sino que es ontológico, que tiene que ver con el ser, decía yo, porque todo tiene su origen en la palabra creadora. Ratzinger rechaza, por cierto, tanto el literalismo, leer la Biblia así, tal cual, como el materialismo. Y el materialismo significa aquello que responde todo desde la materia, sin necesidad de un creador. Entonces, Ratzinger rechaza el fundamentalismo literalista como el materialismo, ¿sí? La evolución puede explicar el proceso biológico, punto, pero no elimina la necesidad de una causa fundante, y esa causa es Dios. Karl Rahner, otro, híjole, mira, mientras Ratzinger, nadie le puede poner un pedo a Ratzinger en ese sentido, su comprensión teológica fundó, yo creo, las bases de la doctrina que tenemos el día de hoy, así que, pues bueno, fundó y a veces sintetizó de otros, pero bueno, no pasa nada. Karl Rahner, por otra parte, teólogo alemán, él sí ha tenido ciertas afirmaciones que para algunos han sido como muy peligrosas. Sin embargo, pues nunca estuvo condenado ni nada por la iglesia. Así que sus propuestas también pueden y deben ser escuchadas para poder tener una amplitud de miras que sea más consciente, ¿no? Rahner desarrolla la idea de que la evolución puede entenderse como el modo, y escuchen esto es bueno porque ahorita van a ver cómo coincide con otro pensador, como el modo en que la materia se dispone para el espíritu, como diciendo, la materia original no puede recibir al espíritu. O sea, la materia me refiero al ser humano, por supuesto, ¿no? Porque no toda materia va a recibir al espíritu, solamente el ser humano. Entonces, la materia original no puede recibir al espíritu, pero esta materia va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando hasta crear la vida y después hasta crear al Homo y luego hasta crear al Homo sapiens. Ahí ya tenemos entonces la disposición correcta para recibir al espíritu. Por eso es la evolución, dice el modo como la materia se dispone. Qué bonito. Habla de la autotrascendencia de la creación. La materia, guiada por Dios, alcanza niveles cada vez más complejos hasta posibilitar la conciencia. Este fue uno de los puntos que justamente se le criticaron mucho, la famosa autotrascendencia. Es decir, que desde acá, desde uno mismo, se hace este movimiento, ¿no? Entonces dice uno, no es así porque el que tiene que ayudar a la disposición, pues es Dios, pero es que tampoco él dejaba de lado a Dios, por supuesto, ¿no? Para nada, para nada. Entonces por eso dice la materia guiada por Dios. No estaba equivocado, tenemos que decirlo, pero tampoco llegó a ser tan claro para todos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero no es que le esté comentando yo una afirmación equivocada o errónea. No, 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 no. El momento decisivo no es biológico, sino espiritual. ¿Cuándo?
cuando aparece la apertura absoluta a Dios. Me toca compartir una materia que se llama persona y trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? Esa apertura absoluta a Dios. Entonces, el ser humano tiene trascendencia, es trascendente, tiene la capacidad, mejor dicho, de trascender porque tiene una apertura a Dios, ¿verdad? Entonces, el momento decisivo, dice, no es biológico, es decir, no va a llegar un punto en el que la materia se transforme solita y se haga, por así decirlo, ¿no? Hija de Dios. No, no, ahí no. El momento decisivo es espiritual. Ahí está, cuando aparece esa apertura. Teilhard de Chardin, este también estuvo un poquito como que en ciertas discusiones, ¿verdad? Pero después fue reivindicado, ¿eh? Recuerden eso. Lo que pasa es que, ay, Dios mío, nos asusta mucho. A mí me ha pasado, por supuesto, ¿no? Nos asusta mucho una teología distinta a la que aprendimos y en esa teología distinta a la que aprendimos nos asusta mucho que digan cosas que a veces simplifican mucho, que a veces no contradicen, sino que dan otra idea. Y dice uno, pero es que yo no me lo aprendí así o yo creo que son así, y da mucho miedo a veces, ¿no? Entonces Taylor tuvo ahí algunas situaciones, em, fue como que invitado a retirarse un poquito, pero después, repito, fue reivindicado, ¿no? Bueno, Taylor, paleontólogo y teólogo, ve la evolución como un proceso orientado hacia la conciencia. Vamos otra vez, ¿no? De esta cierta materialidad a un salto que va hasta lo consciente. Para él, el ser humano no es accidente, sino culminación provisional de un dinamismo cósmico que apunta hacia el punto omega, y que este punto omega, pues es Cristo. Recuerden que Cristo es el alfa y la omega, principio y fin, porque alfa es A, omega es O, pero en el alfabeto griego, la alfa es la primera letra y la omega es la última letra. Es como si dijéramos de la A a la Z, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, alfa y omega, y ese punto omega es la meta del ser humano. Entonces, justamente todo el cosmos, según la propuesta de Taylor, todo el cosmos está moviéndose hacia Cristo. Es una cosa muy bonita, ¿verdad? Su propuesta no niega la evolución, la interpreta justamente como un proceso, pero que tiene una dirección espiritual, no como un proceso caótico, sino que tiene un sentido, una intención. Son propuestas ya de gente muy elevada también, ¿eh? Y por otra parte, no, es otro temita, pero es sobre lo mismo. Quiero presentar este porque algunos no se saben esta, no se la sabían. ¿M? Jorge Loring y la hipótesis del hominizado. ¿Qué significa esto? Bueno, está muy bueno esto, ¿eh? En Para Salvarte, Jorge Loring, que probablemente algunos lo recuerden, eh, él vino un par de veces aquí a Jalapa, muchas veces a México, y pues era pues un catequista porque enseñaba mucho catecismo y hasta después de los 90 años él seguía en conferencias y demás. Entonces, y la verdad es muy, muy bueno, muy sistemático, muy bueno, ¿no? Y tiene un texto que pues fue obviamente muy reconocido y bastante celebrado y no sé cuántas, yo me quedé en la edición 55, creo que ya lleva como 60, no, no sé, de su libro Para Salvarte. De hecho, si alguien lo puede comprar, cómprenlo. Y si lo pueden leer, léanlo, aunque sí está un poquito complejo de leerlo, no por lo difícil del lenguaje, que tiene un poquito más de la media, pero sí, me refiero a que es un libro gordo, tote, con una letra chiquitititita, y si no lo quieren comprar, lo pueden descargar en internet, está ahí en una página que él llevaba, él lo puso a disposición, así que se puede descargar también para que vean más o menos. Y a él le gustaba mucho la astronomía y todo esto, jesuita, por cierto, también. Presenté como a tres jesuitas el día de hoy, no les dije, pero había tres jesuitas por ahí. Entonces, ya ven que ellos tienen muchos estudios, ¿no? Bueno, Para Salvarte, en este texto suyo, Jorge Loring propone una síntesis clásica. Escuchen esto, es buenísimo. Propone que podría haber existido, escuchen, un homínido, alguien del género Homo,
biológicamente evolucionado. Y en un momento perdón, Dios infundió el alma espiritual. Y allí comenzó el verdadero hombre, el verdadero Homo sapiens como tal, en sentido teológico, no nada más científico. Eso es buenísimo. Haz de cuenta, ¿no? Es que, de verdad, están los papás homínidos y tienen un hijo homínido y pues de una generación a otra, ¿no? Así tal cual. Ya ha habido una evolución, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes que la ciencia nos habla de todos los homo, ¿verdad? Bueno, pues no de una especie a otra, sino de una generación de padres a hijos, de repente Dios eligió a este hijo infundirle su espíritu. Y ese habría sido el primer hombre. Cosa impresionante. Y esto que dice no es él el único que lo dice, son varios los que lo afirman. No son todos, pero sí son varios. Esta postura respeta, uno, la evidencia científica sobre el cuerpo, porque habla de evolución. Y dos, la doctrina católica sobre la creación inmediata del alma. Y aquí viene donde les dije que íbamos a entender más lo ontológico, la palabra ontológico. Dice, aquí el salto no se trata de algo anatómico. No es, por ejemplo, estar encorvado y erguirse. No está en que la mano se diversifique y ya no sea como la de los primates. No está en que la mandíbula, ¿no? Todo es anatómico, sino que sería un homínido y pasaría a ser en un momento un hombre, un hijo de Dios. ¿Sí? A eso se refiere la diferencia de lo temporal a lo ontológico. Es una cosa y de repente ya es otra. Eso es el ser, ¿sí? El ser humano, según la propuesta del hominizado, el ser humano, repito, sería hijo de homos, de homínidos, pero Dios elige darle el alma espiritual, y a partir de allí tenemos al hombre. Sería el primer hombre. A mí esa teoría, o esta propuesta, mejor dicho, esta propuesta teológica, em, no me repugna intelectualmente hablando. Acuérdense que repugnar es cuando te choca y dices algo no me cuadra, me hace ruido, ¿no? No me repugna intelectualmente hablando, pero no, honestamente, no le he dado las vueltas suficientes como para decir, la acepto, me caso con ella, ¿no? Sino que digo, "Mm, suena súper bien, suena súper interesante, porque efectivamente se respetaría todo, absolutamente todo. Y aquí ya hay que decir una cosa que dice la creación inmediata del alma. Hasta el día de hoy, voy a adelantarme un poquito y otra vez eso, hasta el día de hoy todavía tenemos esta afirmación que irla entendiendo, porque por ejemplo, hay gente que cree que nuestra alma es como la de esos angelitos, ¿no? Que según algunos cuentos, que son eso, cuentos, pues preexistían ahí en el cielo, ¿no? Por ejemplo, y que cuando ya ibas a nacer, pues ya te mandaban a un cuerpecito. No, 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 no. Nuestra doctrina dice, nuestra fe dice, nuestra iglesia dice que uno, en el momento de la concepción, que hoy le llaman punto cero, sí, punto cero. Y en estos días ha estado muy de moda eso porque en teoría, supuestamente los científicos han descubierto, han podido ver justamente ese punto cero, cuando se hace la unión del óvulo con el espermatozoide, que hay como un cierto destello y que en ese momento ya no es el óvulo ni el espermatozoide, sino son una nueva cuestión, ¿sí? Entonces, y a partir de allí ya empieza justamente todo el caminar, todo el proceso biológico, ¿no? Que si, por ejemplo, no llega el espermatozoide, el óvulo no hace este proceso. Si, por ejemplo, no está el óvulo, el espermatozoide no hace este proceso. Es justamente la fecundación. Bueno, pues en ese justo momento, ahí
es cuando Dios crea nuestras almas. Es lo que dice nuestra iglesia. No preexiste, mucho menos reencarna, por ejemplo, ¿no? Entonces, es creada al momento de que empezamos a existir materialmente hablando, también Dios crea nuestra alma para que ya seamos nosotros. Y una vez que morimos, nuestra alma pues anda al encuentro con Dios, pero esperando la resurrección en el cual vuelva a tener cuerpecito, ya resucitado, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense cómo eh, en algún punto tuvo que haber un primer hombre. Y es bastante interesante suponer que el primer hombre, su creación fue distinta, no en lo evolutivo, no en lo material, no en lo anatómico, sino en lo ontológico. No era y ahora es. ¿No suena eso a la Eucaristía? ¿Verdad? No dije que la iglesia proponga eso, sino que de hecho pensamos en algo muy parecido. Así que esta teoría o esta propuesta bastante interesante. Bueno, haciendo una síntesis comparativa de la ciencia y la Biblia, la ciencia explica procesos biológicos, mientras que la Biblia explica el sentido del ser. La ciencia está basada en observación y la Biblia está basada en revelación. La ciencia habla de una evolución gradual y la Biblia de una creación como dependencia de Dios. La ciencia no afirma porque no puede, no afirma el alma, mientras que la Biblia afirma la dignidad espiritual. No son rivales, son niveles distintos de explicación, ¿sí? Entonces no podemos decir que estamos peleados contra la evolución para empezar, porque no podría estar, es como si dijera, ¿qué opinan usted, señor, que es mecánico, y usted que es poeta, qué opinan del cielo? ¿No? Y el mecánico, pues que el cielo está muy bien porque si no las llantas podrían en un piso distinto a lo mejor resbalarse o a lo mejor romperse. Muy bien. ¿Y qué opina, señor poeta, del cielo? Pues yo opino que el cielo es el telón de fondo de este atardecer. Perfecto. ¿Quién tiene la razón? Pues puede que los dos, porque no están hablando estrictamente de lo mismo, ¿verdad? Cada quien tiene su objeto de expresión y dice uno, ah, no, ¿ya viste? Entonces, o tú dices la verdad o tú la dices. No, son cosas distintas, cosas que van por rumbos distintos, pero no contradictorios. Eh, Recomiendo leer o escuchar también, porque además de hecho, escuchar es hasta más, eh, podría ser hasta más productivo para algunos de nosotros los videos, o sea, ponerlo y dejarlo ahí, recorriendo, nada más escucharlo, o podcasts que tengan que ver con el padre Manuel Carreiras, que en paz descanse también, otro jesuita, por cierto, y él hablaba mucho de la ciencia y la fe, y él explicaba este tipo de cosas, ¿no? Como dices que van por caminos distintos, y él decía, decía, si voy a una universidad, eh, el edificio de las matemáticas está aquí, y el edificio de la filosofía está por acá. O sea, son dos distintos, ¿no? Es como querer así, ¿cómo decirlo? Pones como en contra, no, pues son distintos. Entonces, pues bueno, ya ahí lo diríamos. Y entonces, ¿qué quiere decir para la fe? ¿Qué quiere decir el rato de Adán y Eva? Porque hasta ahorita pues hemos hablado mucho desde la ciencia y hemos como que tratado de entender que la ciencia y la fe no están, pues no discuten entre ellas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir para la fe? Y aquí viene algo buenísimo, creo yo, que los invito a que pongamos mucha atención porque si bien es cierto que de esto ya hemos dialogado en otros momentos, es bueno que lo tengamos presente porque puede haber algo nuevo. Primero, Adán y Eva. Y les voy a decir una cosa que le puedo decir. Si yo hablo de Adán y Eva, tengo que hablar del segundo relato de la creación, el que es más viejito. ¿Por qué? Porque el primer relato no habla de Adán y Eva. El primer relato habla del hombre y la mujer. Pero ya dijimos que no son el mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde hablamos de Adán? ¿Dónde hablamos de Eva? En el segundo relato, no en el primero. Así que tendremos que enfocarnos en ese, el barro y el aliento del Génesis 2:7. Bueno, creo que no hace tanta falta, creo yo, perdónenme si sí, pero creo yo que no hace falta que recordemos todo el relato de la creación, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta que Dios formó al hombre del polvo del suelo y insufló en sus narices el aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, ¿no? ¿Se acuerdan todo esto? Bueno, el barro y el aliento. Entonces ya ve Dios
modeló al hombre con polvo del suelo y sopló o insufló en su nariz aliento de vida. Ahí vamos, punto por punto. Adán, que ahí viene, no es un nombre propio, por eso no puede hacer directamente alusión a una persona. Adán viene de Adam, que hace referencia a la humanidad, ¿sí? Adamah significa suelo fértil. El juego de palabras indica que el ser humano es tierra viviente, pues que del barro ha sido traído para acá, ¿no? Y es bien bonito porque ese barro en aquella cultura simboliza la fragilidad y la condición material. En una cultura que hacía vasijas de barro y que no es la primera vez en la que se habla del barro como algo propio, ¿no? Incluso ustedes recuerdan, muchos siglos después, bueno, tampoco tantos, pero unos 3, 4 siglos después, así de rápido le apunto, unos 3, 4 siglos después, el profeta Ezequiel habla, si es Ezequiel, espero no equivocarme, sí, 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 sí. Ay, Dios mío, ahorita se me vino a la mente de que puede ser Jeremías, pero bueno, Ezequiel o Jeremías, que habla del alfarero, ¿verdad? Entonces que tiene el barro y hace su cacharro y como no le queda, lo deshace y lo vuelve a hacer. O sea, esa fragilidad del barro de que puede ser moldeado de una manera y luego remoldeado, deshecho y remoldeado, es la misma que se viene para nosotros, ¿eh? El barro simboliza fragilidad y condición material. Mientras que el soplo, lo que insufla Dios, el famoso ruaj, indica que la vida verdadera, es donde Dios. Fíjate qué bonito, fíjate qué bonito. Yo suelo contar esto que una vez me lo dijo em, un amigo que fue alumno mío, seminarista y que ahora es sacerdote. Así lo estamos platicando, ¿no? Y dice, hay gente que no cree en el alma, dice, pero tan existe el alma que ahorita está ahí el cuerpo tirado, dice, y ya no está vivo. Así, ¿no? Así, él lo dijo así en 3 segundos. Tan existe el alma que está el cuerpo tirado y no está vivo. O sea, si el hombre fuera puro cuerpo, ¿por qué no se levanta? No, es que ese cuerpo necesita de algo que le dé vida. Y eso que le da vida es el alma. Y eso que es el alma viene de Dios. Pero no es el alma en sentido griego, sino que es vida recibida. Es importante porque uf, otro día tendríamos que hablar del tema del alma porque no es como a veces lo entendemos, ¿eh? Pero bueno, el mensaje teológico, el ser humano es simultáneamente ilimitado y portador del aliento divino, simultáneamente fragilidad y simultáneamente hijo de Dios, ¿no? El jardín donde Dios pone al hombre, ¿se acuerdan? No es un lugar geográfico identificable. ¿Cuánta gente ha perdido años y años de su vida buscando ese jardín? Los estudios comparativos, de esos que hacen de comparar religiones y textos sagrados, muestran que hay escritos paralelos a por ejemplo, con jardines reales mesopotámicos, y hay un simbolismo oriental del huerto sagrado. Pero es que el Edén representa no algo como tal, sino la situación ideal del ser humano en armonía con Dios. No es una descripción histórica de un paraíso perdido, es una imagen pedagógica. Es como decir, bueno, ¿por qué estamos como estamos el día de hoy? Esto no puede venir de Dios. Y empiezan a hacer reflexiones y dicen, entonces Dios nos puso en este lugar tan terrible y todo está tan mal, y Dios creó todo mal así, y Dios creó el mal, y Dios creó... No, 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 no. Cuando Dios nos creó, lo hizo bien. Y a nosotros nos dio de su vida y nos puso en el mejor lugar posible. Oye, ¿cómo era este lugar? Pues mira, si aquí estamos viviendo en medio del desierto, pues el mejor lugar era un jardín. Si aquí morimos por falta de agua, ese jardín estaba regado por muchos ríos. Si aquí no hay ni para comer y demás, en ese jardín había alimento de sobra. Entonces, es la imagen pedagógica y es justamente la idea siguiente. Escuchen, como recuerdo que el catecismo dice que la cuestión del principio, del origen del ser humano, tiene que ver con la cuestión del fin. Porque entonces uno dice, oye, ¿y alguna vez podremos volver a ese lugar? Claro que sí. Siempre que volvamos a Dios, podremos volver a ese lugar. Entonces, se dice eso con una intención de que busquemos, de que anhelemos aquello que habríamos perdido, pero no porque quieren describir como el jardín, sino quieren decirte qué es lo mejor,
pues esto a lo mejor, tú que vives en el desierto, tú que vives muriendo todos los días, ¿no? Más bien, tú que pasas todas esas penurias, así es el estar con Dios, no falta nada, todo es hermoso. Ah, ok, lo entendemos, pero hay gente que sigue buscando el jardín del Edén. Pero bueno, el mandato y el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal no significa conocimiento moral básico. En la cultura semita, o sea, no significa que sepas qué es bueno y qué es malo. Creo que eso sería bastante interesante y agradable. Conocer el bien y el mal es, escuchen esto, decidir autónomamente, determinar por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Hemos comido de ese fruto, porque al día de hoy ya nosotros estamos diciendo, esto es bueno y esto es malo. Y tú no me vas a venir a decir a mí que esto es malo, porque esto es bueno. Y para mí es no sé qué y no sé cuánto más. Y lo que tú me estás diciendo, esto en realidad es malo porque tú eres de lo peor. No sé qué. Ya cada quien está determinando por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Ya no somos descubridores y amantes de la verdad. Ahora somos creadores de verdades. Muy mal, muy mal. En la exégesis contemporánea podemos atender a decir que el árbol simboliza el límite humano, que no todo le pertenece al hombre, que hay una frontera que lo define como criatura y que, por cierto, no es una prohibición caprichosa de Dios, sino una afirmación de que el hombre no es Dios. Es que ellos tenían formas de decir las cosas que probablemente nosotros a veces se nos van a hacer súper intrincadas, o sea, decir, y todo esto para llegar a esta afirmación, sí, y a veces van a decir, ¿y ya? O sea, eso era todo, sí, muy simplonas, porque así son las traducciones de cultura a cultura, así es, dice uno, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, nada, pues es esto, y ya, sí, pues nada más, pero ya entendí la cultura, ¿qué afirma? Y esto, no, pues que mira, esto significa tal cosa, a ver si me acuerdo para la otra, efectivamente, hay cosas que de la Biblia, culturalmente hablando, ni chiste van a tener para nosotros. Pero hay otras que vamos a decir, ¿cómo le hice yo para saber todo eso? Pues es que es otra cultura. Y en esa otra cultura, lo que a ti se te hace difícil es cultural. Lo que a ti se te hace fácil es cultural. Lo que tú tienes que saber es la cultura, ¿verdad? De aquellos. Ya casi para terminar, Adán y Eva. No es bueno que el hombre esté solo. Este es uno de los puntos teológicos centrales. Es el primer no es bueno de la Biblia. Es maravilloso. ¿Se acuerdan que ahora sí, haciendo alusión al primer relato, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno? Y entonces aquí decía un biblista, y de verdad que lo decía, pues muchos se enardecían con él, ¿no? Decía, Dios se equivocó. A ver, evidentemente, en su naturaleza, Dios no se puede equivocar, pero es un recurso literario para que dé pie a otra intervención de Dios, a no decir, ya hizo y pues ahí arréglenselas. No, 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 hizo. Pero si esto no está bien, Dios vuelve a intervenir. Oh, Dios se equivocó. Estás haciendo una afirmación herética porque estás diciendo que Dios se equivoca. No, 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 no. No es una afirmación herética, es una afirmación literaria en la cual Dios se puede equivocar. Pues es que si Dios moldea con las manos, sería otra herejía. ¿Por qué? Porque Dios no tiene manos. Es que si dice que Dios venía caminando, paseando por el jardín, es otra herejía. ¿Por qué? Porque Dios no tiene pies y no anda por aquí. No, es literal, es cuestión literaria. Tenemos que entenderlo, ¿no? Pero bueno, insisto, este primer no es bueno. Dios se equivoca. Curiosamente, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, primer error de Dios, dice pues voy a hacerle una ayuda adecuada y pasa, hace todos los animales del jardín y dice ninguno, se vuelve a equivocar Dios y dice ahora sí no me equivoco. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace que el ser humano caiga en un sueño profundo y de su costado obtiene a la primera mujer, ¿no? Hay otra cuestión que después vamos a tratar, si es que no da tiempo, si no, no es necesario tratarla. El mensaje es que el ser humano es constitutivamente relacional. Somos y somos para el otro y somos con el otro. La soledad no corresponde al destino divino. De hecho, Dios es profunda comunidad. ¿Sí? La comunión es parte de la creación. Dios sabe que la vida comunitaria es algo importantísimo y por eso crea al ser humano con esa apertura no tan solo al otro con mayúscula, sino a los otros.
y es importante. Por eso es que alguien que dice, yo prefiero mi soledad, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, si enseñamos el Génesis como biología, ponemos la fe en riesgo innecesario. Tendríamos mucho que explicar a la gente si ponemos el Génesis como biología. Si enseñamos correctamente sus géneros literarios, por el contrario, fortalecemos la fe. La Biblia no quiso enseñar cuántos años tiene el universo, ¿verdad? Quiso enseñar que el hombre no es fruto del caos ni esclavo de fuerzas ciegas. Viene de Dios, por supuesto. La gran afirmación bíblica no es cronológica, sino existencial. El hombre es querido por Dios. El conflicto entre ciencia y Biblia no es inevitable, nace más bien de interpretaciones inadecuadas. La ciencia describe el proceso evolutivo del cuerpo humano. La teología afirma que el hombre es imagen de Dios y que posee alma espiritual. El Génesis no compite con la biología, proclama la dignidad. La verdadera pregunta no es cuántos años tiene el hombre, sino quién es el hombre ante Dios. Y el día de hoy hemos hablado del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, pero dejamos abierta la puerta porque tenemos un segundo tema sobre los primeros seres humanos que son Caín y Abel. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz con el día del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.